Gloria al Señor. Bien, vamos a compartir entonces el tema al día de hoy. Le voy a invitar que usted pueda tomar su Biblia allí y la deje abierta en el libro de Zacarías. En el profeta Zacarías vamos a estar hablando esta importante, vamos a analizar esta profecía, ¿verdad? Escrita allá en el capítulo 14, ¿verdad? Del libro de Zacarías. Allí vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando entonces este importante tema, esta importante profecía. Vamos a hablar bajo el título El profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Ya vamos a hablar este tema que es tan recurrente para este tiempo y necesitamos con tanta claridad a la luz de la palabra del Señor poder entender este tema tan controversial para muchos cristianos que no entienden, que no disciernen o propiamente tal no tienen el conocimiento para poder entender lo que está ocurriendo hoy y lo que ha de ocurrir en el futuro. Bien, vamos a leer un texto. Ya les dije que dejaran abierta allí el libro de Zacarías capítulo 14, pero vamos a leer Zacarías 8, 1 al 8. Ya vamos a leer este texto para usarlo como introducción, como cabeza, verdad, allí para adentrarnos en esta temática. ¿Ya? Vamos a leer el texto entonces de Zacarías capítulo 8, versículo 1 al 8 en adelante, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que la Biblia dice allí. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así ha dicho Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. ¿Sí? Y las calles de las ciudades estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esto es palabra del Señor. Bien, vamos a abordar bajo el tema el profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Un tema muy importante, poco conocido, poco abordado en realidad por muchos hombres que saben Biblia y que poco tocan este tipo de temáticas. Aunque su postura o la percepción que le vamos a dar bajo el análisis de lo que vamos a estar estudiando, lo vamos a plantear desde un punto de vista escatológico. ¿Ya? El profeta Zacarías fue un profeta, amados hermanos, post-exílico. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar a continuación. ¿Qué significa esto, ministro? ¿Qué significa post-exílico? Que fue un profeta que su narrativa está datada aproximadamente entre el año 520 al año 470 aproximadamente antes de Cristo. Se conoce como un profeta post-exílico. Significa que él escribió, o los datos que él habló, o las revelaciones que él estuvo, las tuvo posterior a los 70 años de la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia. Nosotros ya conocemos la historia de aquellos entonces, lo que sucedió. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender. Y entonces, ¿qué ocurre? Este profeta
escribe principalmente, hermano, con lo que tiene que ver la terminación del templo, pero por sobre todas las cosas también él va a destacar en sus profecías lo que es la promesa mesiánica. Escuche lo que estoy diciendo. La promesa mesiánica de lo que sería entonces la restauración de Jerusalén y por consecuente de el pueblo de Israel. Entonces, el texto que acabamos de leer, y lo voy a mostrar nuevamente para aquellos que no estaban conectados y para que lo puedan tomar el dato. El texto que acabamos de leer, entonces, al comienzo de esta temática, nos habla principalmente de lo que ocurrió, históricamente ocurrió, hermano, la restauración después del post-exílico, hermano, de 70 años. Recuerde que Israel, hermanos, en torno a los reyes que Israel tuvo, su primer rey fue Saúl, luego vino el rey David, luego vino el rey Salomón, y luego de eso, la historia misma nos enseña que el reino, ¿verdad?, de Israel, el reino se dividió. Sí, se dividió en el reino del norte, cuya capital era, ¿verdad?, Samaria, el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá, cuya capital era, ¿verdad?, Jerusalén. Pues bien, el reino del norte cayó en manos de los asirios allá por el año 720 aproximadamente, y 200 años después aproximadamente, hermano, cayó el reino del sur, el reino de Judá, bajo, ¿verdad?, Nabucodonosor, bajo el imperio babilónico. Nosotros conocemos la historia. Y 70 años después de esto, nosotros conocemos la historia también, que fue, amados hermanos en el Señor, que fue a través de 3 órdenes, hermano, por medio del imperio medo-persa, que fueron los persas, hermano, que después se unieron con los medos, hermano, y formaron un solo imperio. Y entonces fueron ellos, hermano, por 3 ordenanzas que el pueblo de Israel volvió a restaurar sus tierras, hermano, a Jerusalén, a través de una ordenanza de Ciro, a través de una ordenanza de Darío y a través de una ordenanza también de Artajerjes, que fueron los 3 reyes o los 3 grandes líderes del imperio medo-persa, hermano, que permitieron la restauración de la nación de Israel. Y entonces este texto lo coloco en contexto, ¿verdad?, para que usted lo pueda entender y usted lo pueda allí analizar e ir conmigo estudiando las Sagradas Escrituras. Es muy importante eso. Y pongo entonces este texto, y hemos leído este texto para que entendamos más o menos nosotros, amados en el Señor, lo que está diciendo aquí el profeta Zacarías es cierto, es verdad. El Dios Todopoderoso permitió de que Jerusalén fuera restaurada, y eso es lo que dice este texto. Pero hay una doble trascendencia en esta historia que nosotros acabamos de leer y que tiene que ver que ha de culminarse cuando llegue la restauración final de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese Jerusalén que fue restaurada después del poexílico, esa misma Jerusalén, según la historia nos enseña, fue, amados hermanos en el Señor, fue destruida aproximadamente en el año 70. Para que los que conocemos la historia, fue destruida en el año 70 después de Cristo a través del Imperio Romano. Jerusalén fue destruida y nunca más fue nación, nunca más se levantó por más de 1900 años hasta, hermano, hasta el 14 de mayo de 1948, donde el Estado de Israel, hermano, vuelve a ser nuevamente una nación, hermano, y hermano, desde ahí en adelante comienza todo lo que tiene que ver con la restauración de Jerusalén, hermanos, y que actualmente nosotros podemos mirar, hermano, que Jerusalén, alabado sea el nombre del Señor, está en un proceso de restauración. Estamos viendo nosotros a la luz de los hechos que están ocurriendo en Jerusalén, eventos, hermanos, sin precedentes. Estamos viendo en esta ciudad que usted está ya viendo en su pantalla, hermano, están ocurriendo cosas sin precedentes. No vamos a estar hablando técnicamente, hermano, lo que está ocurriendo ahora en Gaza, hermano, porque lo hemos analizado en otros estudios bíblicos que hemos dado, pero sí es importante, hermano, que lo que está ocurriendo hoy, hermano, está llenando de una manera sin precedente el cronograma escatológico, hermanos, para la restauración de Jerusalén.
¿Ya? Y eso es importante que lo podamos entender. El tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo profundamente escatológico, profundamente, hermano, que donde nosotros tenemos que analizar de una manera sin precedente las profecías. Jerusalén, hermano, es una ciudad, Israel es un pueblo, es una nación, hermano, eje, baluarte, ejemplo alrededor de todo el mundo en lo que es edificación, en lo que es economía, en lo que es ciencia, en lo que es medicina y en lo que es, amados en el Señor, un sinfín de elementos o de factores, hermanos, que influyen en la sociedad de hoy en día. Y eso es importante que lo podamos entender. Pero bajo a lo que estamos analizando, hermano, es muy importante que podamos entender que este profeta, hermano, el profeta Zacarías, hermano, tuvo en el capítulo 8 una perspectiva no solamente histórica, o habló de la restauración histórica que ocurrió para aquellos entonces, sino que también el profeta Zacarías se atrevió, ya partiendo desde el capítulo 14 en adelante. Luego vamos a analizar, hermano, el capítulo 14 de lo que estamos hablando. No lo vamos a leer los 21 versículos uno por uno, pero sí vamos a ir analizando. Así que por eso yo le dije que usted dejara su Biblia abierta allí en el libro de Zacarías capítulo 14, porque es que ahora entonces nosotros vamos a comenzar a analizar, amados hermanos, lo que es el contexto entonces de esta maravillosa profecía. ¿Ya? Muy importante que lo podamos entender. Ahora yo les voy a presentar una panorámica que a lo mejor usted la ha visto ya y, hermano, está reflejada. Escuche esto con atención, muy importante que usted pueda estar viendo estos estudios en una pantalla grande para que pueda estar disfrutando de todo lo que le tenemos preparado. Lo que está viendo usted en su pantalla ahora es la panorámica, hermano, que nosotros conocemos, los que estudiamos Biblia, hermano, como la semana septuaginta del profeta Daniel o la semana 70 del profeta Daniel, y luego usted va a entender por qué le estoy mostrando esto. Y voy a hacer énfasis en esto para que nosotros entendamos el panorama escatológico de los eventos, cómo han de desarrollarse. El profeta Daniel, hermano, habla acerca de este tiempo, de lo que será, hermano, también la semana septuaginta, que será la última semana de años, hermano, o los 7 años de tribulación y gran tribulación que están determinados para el pueblo de Israel. Y también los profetas lo llaman como la angustia de Jacob, porque será un tiempo, hermanos, de aflicción para la nación, para el pueblo de Israel, donde ocurrirán eventos sin precedentes, hermano. Se entiende que, hermano, según las Sagradas Escrituras, este periodo de 7 años, que escrituralmente está dividido en 3 años y medio de paz ficticia y 3 años y medio de gran tribulación o de gran apogeo, se entiende que lo que marcará o lo que hará la diferencia entre los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, lo que hará la diferencia será que el anticristo, hermanos, según Daniel capítulo 9 versículo 27 y Mateo capítulo 24 versículo 15, hermano, darán inicio a un proceso sin precedente en la tierra, hermano, en Jerusalén propiamente tal, lo que es la abominación desoladora, que no será otra cosa que será la profanación del templo. No se olvide de que, hermanos, cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, y en lo que creemos, hermanos, se firmará un pacto. Hoy es muy importante y es muy prioritario, hermano, que haya un acuerdo, e inclusive entendiendo el conflicto que estamos viendo hoy, usted ya sabe, entre lo que es, amados en el Señor, el pueblo hebreo y lo que es los palestinos. En este caso hay un conflicto sin precedentes acá, y entonces lo que se necesita ahora es que haya un acuerdo. Pues bien, analizando las profecías bíblicas, entonces nos damos cuenta que ha de ser el mediador en esta situación, en este acuerdo, será entonces el personaje, este líder llamado el anticristo, el que firmará un acuerdo entonces entre el pueblo árabe y los hebreos, entre palestinos e israelíes, etc. Entonces nosotros conocemos que una vez que esto ocurra, ¿verdad?, iniciará el periodo de la tribulación.
tribulación, 3 años y medio, y luego gran tribulación. Esos 3 años y medio entonces serán divididos de los segundos 3 años y medio por lo que será la profanación del templo, para aquellos entonces donde tendremos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, concerniente a lo que serán los juicios emitidos por el Dios del cielo. Y aparte, hermanos, los segundos 3 años y medio, que será también, hermanos, el apogeo sin precedentes del dragón, la serpiente antigua, que descenderá a la tierra, vendrá a la tierra, descenderá, hermano, para causar cualquier tipo de maldad en contra, hermano, del Dios del cielo, y para que su creación, es decir, la creación del Dios del cielo, pueda rebelarse en contra del Creador. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender para ir abundando entonces en la temática. Bien, lo que va a aparecer a continuación en su pantalla es más o menos una orientación geográfica, hermanos. Siempre es importante analizar la geografía para que entendamos, hermano, dónde estamos parados, porque de repente nosotros leemos Biblia, hermano, y una cosa es leer Biblia y otra cosa es entender geografía. Es muy importante que entendamos la geografía, porque de esa manera nosotros nos vamos orientando. Dentro de los nombres importantes que nosotros tenemos que conocer para entender dónde está la ubicación de Jerusalén, cuál es la trascendencia tanto histórica como geográfica, hermano, como también en lo que tiene que ver la cultura del pueblo hebreo, tenemos que entender, hermano, algunos nombres que sitúan a Jerusalén, hermano, y con el mismo lugar. Encontramos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el Monte Moriah. El Monte Moriah es el lugar o el monte, ¿cierto?, que se identifica junto también al monte de Sión, que es conocido el lugar, vamos a abundar un poco más adelante sobre esto, donde, ¿verdad?, allí Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. También nosotros conocemos a este lugar, ¿verdad?, como Sión. En hebreo tiene el significado bíblico de tierra prometida. Inicialmente fue el nombre de la colina en el sureste de Jerusalén, en la que fue construida la ciudad del rey David, o Jerusalén. Ya nosotros conocemos el significado de la palabra Jerusalén, ¿cierto? Es una palabra hebrea, ¿cierto?, que significa, ¿verdad?, ciudad de paz. La ciudad es Shalem, ¿cierto? Es el conocido Shalom, saludo y despedida, que indica paz. O Jerusalén en este caso entonces sería la llamada entonces ciudad de paz. Contradictorio podría verse en torno a lo que nosotros podemos analizar el día de hoy, porque cualquier cosa usted puede encontrar en este lugar, respectivamente, menos paz. Hoy día estamos viendo nosotros a través de los medios como los enfrentamientos en estos lugares que usted está viendo ahora mismo en su pantalla, Jerusalén no tendrá paz, y vamos a estar hablando un poco más adelante acerca de esto cuando estemos analizando los puntos. Estamos viendo cómo el mundo palestino, ¿verdad?, los que reclaman esta tierra como tierra suya, están haciendo lo imposible para que el pueblo de Israel, para los hebreos en sí, hermano, que tienen más de 4.000 años de historia en esta tierra, que han sido movidos por diferentes imperios, llámese el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Todos ellos, hermanos, durante toda la historia han tratado de erradicar, de sacar, de desvincular, hermanos, a los hebreos de esta tierra, e inclusive en el año 132, 135 después de Cristo, hermano, fue el mismo imperio romano, hermano, que quiso desvincular a los hebreos con esta tierra, sacándole, hermano, el nombre de tierra de Judá o tierra hebrea, hermano, y le coló Palestina. Mire qué interesante es esto. Porque hoy se conoce, hermano, que en esta tierra, en la tierra de Israel, hay 2 columnas donde viven palestinos. En lo que es la Franja de Gaza, donde está el conflicto ahora, hermano, y en lo que es también en Cisjordania, hermano, se conoce que allí viven palestinos. Pero fue el Imperio Romano el que le colocó Palestina, ¿verdad?, a este territorio, hermano, para borrar
a la vinculación de los hebreos de esta tierra. Es importante que lo podamos entender. ¿Pero qué significa Palestina? Palestina significa tierra de filisteos. Y haciendo alusión, por supuesto, a los filisteos. Los filisteos fueron eliminados, hermano, por el imperio asirio muchos años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, el nombre que le colocó Roma a este lugar, tierra de Palestina, es un nombre, hermano, completamente fuera de contexto, única y exclusivamente para desvincular al pueblo o a la nación de Israel de su tierra. Ahora, Israel tiene 74, 75 años aproximadamente, hermano, y las imágenes que usted está viendo ahora de Israel es a Israel, hermano, ahora en la actualidad, una nación que ya comenzó hace 74, escuche, 75 años atrás, comenzó la restauración de Jerusalén. Ahora no es la restauración completa o la restauración en sí completa, porque esta va a llegar, como vamos a analizar más adelante, cuando llegue el Mesías a Jerusalén. Pero mire qué importante es la riqueza bíblica que estamos analizando el día de hoy para ir abundando sobre este tema aún más y más, adentrándonos en lo que es las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a leer algunos textos bíblicos que van a vincular entonces, sí, que van a vincular, ¿sí? Que van a vincular al pueblo hebreo con esta tierra o esta tierra con el pueblo hebreo. En Génesis, en el capítulo 14, versículos 18 al 20, encontramos la mención de un nombre. Todos estos nombres van a significar el mismo lugar ya. Pero yo les muestro texto bíblico para que usted los anote, los estudie, los analice y así también se haga más práctico y sencillo entender estas profecías bíblicas. Encontramos aquí, por ejemplo, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, al cual va a ser citado en el libro de Hebreo muchos años más adelante, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este encuentro, escuchen lo que le voy a decir. Este encuentro es el encuentro entre Abraham, el hombre que Dios había señalado y llamado desde la tierra muy lejana, de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios llamó, hermanos, a Abraham, y Abraham recorrió más de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros desde Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Canaán. Y tiene este encuentro, hermanos, con el rey de Salem llamado Melquisedec, que en este caso él era rey de Salem. Salem es Sión, Sión es Moriah, Moriah es Jerusalén, es el mismo lugar. Y este rey de Salem era rey, por supuesto, y sacerdote. Y, hermanos, lo que viene a hacer acá es entregar la primera, hermano, podríamos decir, profecía, hermanos, de que de esa tierra, evidentemente, iba a dar origen, hermano, al pueblo hebreo, el pueblo, hermano, de Israel, cuya capital eterna entonces sería Jerusalén. Sabemos que ya en el libro de Hebreo hay una alusión directa a que Salem, hermanos, es Jerusalén, por supuesto, y Melquisedec, rey de Salem, se hace una tipología allí de la imagen misma de Jesucristo. Hermanos, Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ¿cierto? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí aparece el monte Moriah, ¿verdad? Que es Salem también. Y ya en el Salmo 76, versículos 1 y 2, dice la Biblia: Dios es conocido, ¿dónde? En Judá. En Israel es grande su nombre. Versículo 2, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Mire qué interesante es esto, porque ya la panorámica bíblica, amados en el Señor, nos va colocando. ¿Qué es lo que va haciendo? La panorámica bíblica lo que está haciendo es que ya nos va colocando a nosotros, hermanos, y vinculando, por supuesto, a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob, a la descendencia de las 12 tribus de Israel, hermano, como Dios va gestando la historia
historia, hermano, que vamos a ver nosotros plasmada hasta el día de hoy. Y ya en el profeta Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2, dice las Sagradas Escrituras: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Mire qué interesante, ciudad santa, la santa ciudad del Eterno, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Mira qué interesante lo que la Biblia está diciendo: no vendrá incircunciso e inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las estatuas de tu cuello, las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? El profeta está haciendo una alusión directa a lo que sería una futura restauración de Salem, de Moriah, de Sión y de Jerusalén, porque en primera instancia allí se encontró Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem, tipo de Jesucristo. Y hermano, lo vamos a ver más adelante, porque esta profecía, hermano, es muy profunda. Todavía estamos en la introducción y vamos a ir analizando muchas cosas que a usted le van a bendecir de una manera maravillosa. Bien, estamos entonces analizando, y ahora vamos a entrar directamente a analizar lo que es Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, el profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Mira qué interesante es lo que vamos a estar mirando ahora. En primer lugar, ya está saliendo en su pantalla, al analizar Zacarías capítulo 14, vamos a ir mirando versículos por versículo. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo cosas que son muy importantes acá. Lo primero que aparece en el versículo 1, dice la Biblia así: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Lo primero que vamos a estar analizando aquí es, número 1, el tiempo de la angustia. ¿Qué significa esto? Que para que el pueblo, la nación hebrea, llegue en algún momento determinado a su restauración plena, es necesario que, por supuesto, fuese edificada, pero es necesario que tenga que ser afligida primeramente. Y aquí es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para analizar esto. Es que primero la nación o la ciudad de Jerusalén tendría que ser afligida. Por eso dice el versículo 1: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Es un tiempo de juicio, también de restauración. Aquí se refiere al tiempo previo en que Cristo volvería para juzgar a las naciones y establecer su reino terrenal. No se olvide que aquí no hay nada que esté relacionado en esta profecía con lo que es nosotros, el pueblo gentil, que hemos sido injertados, ¿verdad?, a lo que es, amados hermanos, el pueblo de Israel, según Romanos capítulo 11, que lo puede analizar con profundidad. Entonces, ¿qué significa? Significa que antes de la restauración, para el establecimiento del reino milenial de Cristo, entonces Jerusalén tendría que ser oprimida, agobiada, hermano, para que de esa manera llegara a la restauración de su plenitud. Y miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21, dice, refiriéndose, profecía directa a lo que es Jerusalén: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judá huyan a los montes, y los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Qué significa esto? Lo que nos está mostrando las Sagradas Escrituras acá, amados en el Señor, es evidentemente que para esta ciudad, para la ciudad de Jerusalén, en el tiempo
de que antecedería a la llegada del Mesías o a su restauración para el futuro establecimiento milenial de Cristo en la tierra, vendría un periodo sin precedentes de sufrimiento para esta nación, que se conoce como la tribulación o gran tribulación, en el cual destaca el libro de Mateo. Dice, porque habrá gran tribulación, el cual no lo ha habido ni lo hubo desde el principio. ¿Qué significa esto entonces? Que como nosotros estamos estudiando, el tiempo que tendría que vivir esta nación sería un tiempo entonces sin precedentes, un tiempo de angustia. Según lo que estamos analizando en el libro de Zacarías capítulo 14 y el versículo 1. Pero hay más todavía. Miren lo que dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y qué sucede? Lo que les decía anteriormente. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro, lo que pasa es que el pueblo de Israel, lamentablemente ellos, amados en el Señor, entonces desobedecieron a la palabra, a las alusiones bíblicas, escatológicas, en relación a lo que era el Mesías, y entonces ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, y entonces ahora vendrá, ¿verdad?, un anti-Mesías, ahora vendrá un falso Mesías, y a él sí le creerán. A él sí le creerán. Y eso entonces va a traer un escenario sin precedentes para la nación de Israel, ya descrita en todo lo que será, amados en el Señor, el apogeo, ¿verdad?, de la tribulación y gran tribulación. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el periodo de la gran tribulación, lo que vimos al principio, ¿se acuerda? Y entonces él a la mitad de la semana intentará, o propiamente tal lo hará, cambiará los tiempos y convertirá lo que ficticiamente aparentaba ser una paz, lo volverá en la abominación desoladora, o que será propiamente tal el sufrimiento para la nación de Israel. ¿Qué más dice la Sagrada Escritura? Dice Daniel capítulo 11 versículo 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? Que el panorama de futuro para Jerusalén no sería para nada alentador. Inclusive Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 2 dice, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cierto? 42 meses, son 3 años y medio. Significa que la inmoralidad más grande que jamás usted se ha imaginado, lamentablemente, hay que decirlo, va a tener lugar en esta ciudad. Al final de los segundos 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, donde el anticristo tendrá todo el control sobre la gran ciudad. Y para esto entonces la gran ciudad tendrá que sufrir. La gran ciudad del Mesías tendrá que sufrir. Pero tranquilo, vamos a ir analizando más adelante. Jerusalén ya comenzó su restauración. 14 de mayo de 1948, 75 años tiene Israel hasta el día de hoy. Y vamos a ver, aunque los enemigos de Israel lo que quieren es destruirla, Jerusalén no será destruido. Porque al final de la gran tribulación, en los segundos 3 años y medio, cuando comience la abominación desoladora, aparecerá al final el gran Mesías para restaurar a su nación y establecer su reino milenial.
Mire qué interesante es cómo vamos a ir avanzando. Porque sí, sí Señor, tendrá que sufrir, tendrá que ser ahollada, tendrá que ir tras sufrimiento. Indiscutiblemente, el tiempo de la angustia será sin precedentes antes de la llegada del Mesías, según lo que estamos analizando, Zacarías capítulo 14. En segundo lugar, ocurrirá una invasión sobre Jerusalén. ¿Sabía usted? Zacarías capítulo 14, versículo 2 dice: porque yo, dice, reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Para combatir contra Jerusalén. ¿Sí? Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 16. Dice las Sagradas Escrituras allí: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel, que la nación de Israel, que Jerusalén, hermano, será el epicentro de las naciones del mundo, donde el Todopoderoso va a reunir a las naciones para tomar despojo sobre Jerusalén. ¿Ya? Pero al final, al entender nosotros el contexto bíblico, histórico y profético, nos damos cuenta que será una trampa. ¿Qué es lo que dice Zacarías? Capítulo 12. Vamos ahora a mirar el versículo 3 y 9 de Zacarías capítulo 12. ¿Qué dice la Biblia allí? Y en aquel día, dice, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Estudie conmigo, por favor, esto. Zacarías capítulo 12, versículo 3 al 9. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. No sé si usted está leyendo conmigo. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaran contra ella. Entonces hay un plan aquí. Hay un plan sobre Jerusalén, donde el Eterno, escuche lo que estoy diciendo, donde el Dios Todopoderoso va a permitir una invasión a Jerusalén. Pero esa invasión tendrá como objetivo purificar, restaurar. Versículo 4, Zacarías 12. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. Oh Señor. Entonces, estamos diciendo que Jerusalén será abatida, que esta ciudad, la ciudad del Eterno, será abatida, atribulada técnicamente por 42 meses, 3 años y medio. Y al final de estos 3 años y medio, el Eterno, el Dios Todopoderoso, va a permitir que las naciones vengan a invadirla. Pero déjeme decirle una gran realidad. Ese enganche, ese llamado que el Eterno va a hacer
para que venga Jerusalén a ser invadida en este pequeño punto del mundo, será simplemente un garfio que el Señor va a colocar en la boca de todas las naciones para que vengan a invadir Jerusalén. Porque al final de la historia, el vencedor será el Eterno. Pero mira qué interesante lo que estamos viendo en esta profecía. Y lo que vamos a comenzar a ver en algunos momentos más, muy trascendental, muy importante. Seguimos entonces, habrá una invasión. ¿Y qué dice más? Estamos mirando Zacarías 12, 3 al 9. Mira lo que dice el versículo 6. En aquel día, dice, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiente entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor. Mira qué interesante es, porque aunque los palestinos, lamentablemente, hermano, hay que decirlo, y aquí quiero hacer un punto. Cuando ocurrió el ataque de esta organización llamada Hamás, cuyo significado de Hamás en hebreo es maldad, desorden, lanzó el ataque y mató 1.200 hebreos, en 1.000, podríamos decir, entre ellos habrían también extranjeros, etc. Eso permitió que hasta el día de hoy se encuentren en guerra Hamás y la yihad islámica desde la Franja de Gaza en contra del Estado de Israel. Una guerra que, según los medios gazatíes, han vaticinado en casi ya 20.000 muertos, incluyendo niños, mujeres, adultos. Una guerra asimétrica, por supuesto, porque jamás no tiene el poder armamentístico ni tampoco en soldados para ni siquiera hacer frente al moderno Estado de Israel. Pero ¿qué ocurre? Eso ha permitido que haya una mortandad sin precedentes de inocentes. Y es lo que estamos viendo hoy. Pero mira qué interesante es lo que dice la profecía. Porque es imposible no hacer énfasis en lo que estamos leyendo en Zacarías capítulo 12. Porque hace mucho énfasis en el hecho de que, aunque las naciones, todas las naciones del mundo vinieran para destruir a Jerusalén, no podrán. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 8, Zacarías 12. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuese débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿habrá una invasión? Sí, Apocalipsis capítulo 16 dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Será el último levantamiento para destruir a Israel, su nación, su pueblo. Habrá entonces una invasión. En segundo lugar. Y en tercer lugar, mira lo que ocurrirá. Dice, estamos analizando Zacarías capítulo 14, versículo 3 dice, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué sucederá? El Señor se adentrará, el Señor intervendrá en la batalla y derrotará a las naciones. Todo esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 21. No lo voy a leer por tiempo,
Pero es importante que usted lo analice. El Señor va a intervenir en esta gran confrontación para destruir Jerusalén. Importante que usted pueda analizar estos textos. Apocalipsis 19, 1 al 21. Son muy profundos. ¿Y por qué el Señor intervendrá? Porque es que es su nación. Porque es que es el pueblo que Dios ha preparado. Mira lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 19. El que vendrá está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio les seguirán en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos en la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos y carnes de jinetes y carnes de todo libre, esclavo pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para hacer guerra en contra de aquel que montaba el caballo y en contra de su ejército. Damas y caballeros, esto ocurrirá. Ocurrirá al final de la gran tribulación, al final de la semana Septuaginta, al final de lo que es la angustia de Jacob. Esto ocurrirá. El galanazo, el amado esposo, el amado Jesús vendrá. Esto es muy importante que lo podamos entender. Porque según vamos a ir avanzando en la profecía, esto es muy importante. Seguimos entonces. Mira cómo vamos con esto. Y Jehová entonces peleará por su pueblo. En tercer lugar, peleará por Jerusalén. Ya lo hemos visto. Apocalipsis 19. En cuarto lugar, mira qué interesante es. ¿Cómo ocurrirá esto? Vendrá al mismo lugar donde ascendió. ¿Te acuerdas cuando Jesús ascendió al cielo? Cuando había resucitado. Pero sigamos analizando Zacarías capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Dónde se afirmarán sus pies? Sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle, un muy gran valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El Señor Jesucristo cumplirá esta profecía volviendo al mismo lugar donde ascendió. El monte se dividirá en dos, una mitad hacia el norte y la otra hacia el sur, dejando entre ellos un valle y transformando este lugar de una manera como usted no se lo imagina, de una manera sin precedentes. Pero será tan así. ¿Qué dice la Biblia de esto? Analicemos más Biblia, por favor, para que vamos entendiendo. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53, y mira el mapa que te estoy mostrando ahí para que entiendas tú. Lucas, que escribió el libro de Lucas, que también escribió el libro de los Hechos, mira lo que dice. Y lo sacó afuera hasta Betania. Betania está aproximadamente a un kilómetro, a un día de camino de reposo, se le llama también, de Jerusalén. Y él los sacó afuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús asciende aquí.
asciende. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban, dice, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y Lucas dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 9 al 12, ¿qué es lo que dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Escuche esto. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? A ver si alguien puede escribir ahí de los que están atentos estudiando. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar o desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Muy de acuerdo estaba Lucas con la profecía de Zacarías capítulo 14, versículo 12. Que cuando regrese, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Mira qué interesante lo que estamos mirando. Pero hay más. Hay más. Zacarías capítulo 14, versículos 5 al 7. ¿Qué es lo que dice? Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Versículo 6. Y acontecerá, mira lo que dice aquí. Esto es profecía pura. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Muy de acuerdo estaba esta profecía con lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Mira lo que dice la Biblia aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá oscuridad. Será el apogeo de la gran tribulación al final. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Qué interesante. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por supuesto, se está refiriendo, cuando dice escogidos aquí, se está refiriendo a la nación o a los hebreos o al pueblo de Israel, que al final de la gran tribulación será salvo en masa, todos los que se humillen al Señor Todopoderoso. Qué interesante, ¿eh? Entonces vendrá el Dios Todopoderoso, colocará sus pies sobre el monte de los olivos, entrará en contienda con las naciones y va a restaurar a Jerusalén. Qué interesante lo que estamos estudiando. El profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Seguimos entonces
Seguimos entonces. En quinto lugar, vamos a analizar en cuanto a lo que estamos tocando en esta profecía. En quinto lugar, ocurrirá lo que es la restauración propiamente tal. Ocurrirá la restauración. Mire lo que la Biblia dice. Estamos analizando Zacarías capítulo 14, no se olvide. En el versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Salmo 48, 4, 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido, Dios la ayudará al clarear, ¿qué dice? Al clarear la mañana. Y el profeta Ezequiel, ¿sí?, en el capítulo 36, versículo 22 al 28, van a dar un énfasis muy importante que quiero que usted lo lea y lo pueda entender. Porque la restauración, escuche lo que voy a decir aquí. La restauración de Jerusalén no está relacionada en que Dios tiene que restaurar a Jerusalén porque ellos se merecen ser restaurados. Jerusalén será restaurada única y exclusivamente, dice el Señor, por amor a su nombre, porque Él colocó su nombre en esta ciudad. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y probémoslo. Ezequiel 36, mira lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Su restauración no será por ellos, sino por causa de mi santo nombre, porque el Eterno colocó su nombre en la nación, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. ¿Quién? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Profanó el nombre del Dios Todopoderoso por doquier, etc. Por lo tanto, no voy a leer todos los textos, pero es importante que usted lo pueda analizar este texto. Y ya en el versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, no solamente Jerusalén será restaurada, la geografía, la estructura misma, sino que Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, su pueblo será restaurado, pero ya desde una forma, desde una perspectiva diferente. Quitaré vuestro corazón de carne, de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré de entre vosotros espíritu, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y las pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, la restauración, escuche, voy a volver a repetirlo para que no se malinterprete y se entienda bien. La futura restauración de Jerusalén para establecer el reino milenial de Cristo está completamente subyugada, o Dios, podríamos decir, está obligado a restaurarla, si podemos usar ese término, obligar, no porque Israel sea mejor que todo el mundo, sino porque el Eterno colocó su nombre en esta ciudad, en esta nación, en este pueblo. Y como Él colocó su nombre allí, la restauración futura para establecer su reino milenial desde Jerusalén obedece al nombre del eterno Dios Todopoderoso y al compromiso y el pacto que hizo en este lugar. Mira qué interesante. Qué interesante lo que estamos viendo.
el profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos analizando entonces este punto muy importante, ¿verdad? Sobre que Jerusalén será restaurada. ¿Por qué será restaurada? Por amor, sí, por amor de su nombre. Mira qué interesante cómo vamos avanzando. En sexto lugar, Jesús, el Rey que gobernará desde Jerusalén. Ahí están los textos, usted los puede analizar. ¿Qué es lo que dicen los textos? Desde el capítulo 14 de Zacarías, desde el versículo 9 al 21, está el énfasis de todo lo que ocurrirá después de que Jerusalén sea restaurado. Vendrá Jesús, vendrá el galanazo y se establecerá su gobierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en lugar desde las puertas de Benjamín, desde el lugar hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta el lagar del rey. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que peleen contra Jerusalén. La carne de ellos será corrompida, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se secará en su boca. Según dicen los eruditos bíblicos, escuche con atención, que el versículo 12 de Zacarías 14 tendrá cumplimiento al final de la gran tribulación. Para Dios restaurar Jerusalén, podría ser que una bomba atómica explotara en contra de los enemigos de Israel, porque la explosión, si usted analiza, de una bomba atómica tiene esos resultados. ¿Cuáles? Los del versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que peleen contra Jerusalén. ¿Cómo? La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá la cuenca de sus ojos, y la lengua, ¿sí?, se les deshará en su boca, y la lengua se les dechará en su boca. Es muy probable. ¿Y qué más dice las Sagradas Escrituras? Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabajará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, de oro, de plata, de ropa, de vestidos en gran abundancia. Así también serán las plagas de los caballos, y de los mulos, y de los camellos, y de los asnos, y de todas las bestias que estuviesen en aquellos campamentos. Y todos los que sobreviviesen de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí comienza el milenio, la restauración de Jerusalén. Jerusalén entonces será restaurada, y las naciones que no murieron o que no se fueron destruidas en el periodo de la gran tribulación vendrán de año en año a adorar a Jerusalén, al Dios Todopoderoso. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia,
Y si la familia de Egipto no subiese y no viniese sobre ellos, no habrá lluvia, y vendrá la plaga con ellos, se herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Interesante, ¿eh? Pero mire lo que sucederá. Seguimos leyendo el texto. Y esta será la pena del pecado de Egipto y de los pecados de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos una vez al año, cuando sea el gobierno milenial de Cristo. En aquel día estará grabada sobre las campanillas de los caballos. ¿Sí? Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como la taza del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los sacrificarán, y todo lo que sacrificaren, dice, vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces sí habrá una restauración. El profeta Zacarías está hablando acerca de la futura restauración de Jerusalén. ¿Para qué? Para que venga a gobernar Jesús, el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mira qué interesante es entonces lo que estamos mirando, lo que estamos analizando el día de hoy. ¿Y qué más dice? En este sexto punto, haciendo alusión a que Jesús el Rey gobernará sobre Jerusalén. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, también va a indicar cosas muy importantes, del 21 al 28. Mira lo que dice el 24. Mi siervo David será rey de ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿A qué se está refiriendo la Biblia con que David gobernará sobre Jerusalén? Y hará con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿De qué está hablando las Sagradas Escrituras aquí? Tendríamos que ir entonces a 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 17 y mirar lo interesante que aquí hay. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Habla el profeta Natán a David, haciendo alusión al pacto que Dios haría con David, un pacto incondicional. Mira lo que dice el versículo 14. Y yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de hombre. Escuche el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué está diciendo aquí el Eterno? Que el reino de David sería afirmado para siempre. ¿Estaba hablando directamente de David? ¿O estaba hablando acerca de la descendencia de David? ¿Qué dicen ustedes?
Mira lo que dice Isaías 11, 1 al 3. Muy interesante. Saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Saldrá una vara del trono de Isaí, es decir, de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el descendiente. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Qué significa esto entonces? Que la restauración de Jerusalén, según lo observado por el profeta Zacarías, será un hecho inminente. Al final de la gran tribulación, y para dar inicio a lo que será el reino milenial de Cristo en la tierra. Amados en el Señor, hay buenas noticias. La Jerusalén que hoy conocemos prevalecerá frente a todos sus enemigos. Y aunque todas las naciones del mundo viniesen en contra de ella, no será destruida. Porque al final del último levantamiento será el eterno Dios que ha de pelear por su ciudad Jerusalén para restaurarla e establecer el reino milenial de Cristo en la tierra. Mis amados hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy, el profeta Zacarías y la restauración de Jerusalén. Un momento, vamos y volvemos.